Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida. Reemocionate ya un nuevo vídeo donde vamos a estar hablando de la fase incómoda y cómo gestionarla. Cuando hablamos de fase incómoda nos vamos a referir a ese periodo de tiempo en cualquier contexto de nuestra vida en la que sentimos que el tiempo no avanza, que no sabemos ir para adelante, ir para atrás y esa carga a nivel mental y emocional es muy alta. Uno de los contextos en los que podemos identificar fácilmente esta fase incómoda, por ejemplo, es previo a una relación o cuando acaba una relación y tenemos que seguir viendo a esa persona. No sabemos muy bien cómo relacionarnos con ella o incluso si tenemos que hacerlo de una determinada manera o de otra o si lo estaremos haciendo bien o mal. En los contextos de pareja y de amistad es muy fácil identificar y reconocer esta fase incómoda, pero también lo podemos sentir en otras áreas, como puede ser el momento de tomar una decisión. Quizás estamos queriendo tomar una decisión con respecto a algo importante, como puede ser si dejamos el trabajo o si optamos por este o por otro. Y hay una fase intermedia ahí donde generamos mucho ruido, mucha angustia, mucho malestar, no sabemos qué es lo correcto, si ir para aquí, si ir para allá. Nos podemos llegar a sentir mal con respecto a esto y nos podemos llegar a sentir mal con respecto a esto y al final nos bloqueamos, nos paramos o nos angustiamos muchísimo. También podemos reconocer esa fase incómoda cuando a lo mejor tenemos que tener una conversación con alguien y ese momento previo es realmente abrumador, no sabemos si acercarnos y decirle lo que estamos pensando, si mejor asentir y callar, si pasar e irnos a otro lado. Pues cuando hablamos de fase incómoda nos vamos a referir a todas estas situaciones que podamos identificar con tres características. Uno es aumento de ruido mental, como te decía, un aumento de la carga emocional y luego esa sensación de relación con el tiempo de el tiempo no avanza, esto va muy denso o incluso sentimos que nos hagamos en el camino. Seguro que has oído más de una ocasión la frase el tiempo lo cura todo. Y es que justamente esta frase tiene mucho que ver en la forma en la que vamos a gestionar esta fase incómoda, este periodo de tiempo. Sin embargo, no lo vamos a hacer desde el punto de vista de quitarnos responsabilidad, porque como ya vimos en este vídeo de aquí, eludir responsabilidad es el hábito más tóxico que podemos incorporar en nuestra vida y lo que hace generarnos muchísima más lucha, malestar y permanecer impasivos ante lo que nos sucede. Lo que vamos a hacer es usar esta frase del tiempo lo cura todo para poner en marcha una serie de acciones, tres en concreto, que nos van a ayudar a transitar y gestionar esta fase incómoda, por corta o larga que ésta sea, de una forma más serena, más tranquila y más consciente. Así que si te has reconocido en algún momento pasando por esto de la fase incómoda y quieres saber qué acciones te pueden ayudar, quédate que comenzamos. Como te adelantaba, hay tres acciones que vamos a tener en cuenta a la hora de transitar y gestionar cualquier fase incómoda por la que estemos pasando. La primera acción, pausar. La segunda, escuchar y observar. Y la tercera, accionar desde la colocación. Y lo que vamos a ver es un poquito más en detalle en qué consiste cada una de estas acciones. Sin embargo, antes de meternos de lleno, vamos a ver otros ejemplos muy gráficos, muy visuales de las fases incómodas y sobre todo de esta relación con el paso del tiempo. Y el ejemplo más simple que se me ocurre es el pelo. Cuando queremos dejarnos el pelo largo existe una fase incómoda, justamente ya el tamaño por aquí sobre los hombros más o menos, donde el pelo ni es corto ni es largo y donde se activa todo ese ruido y esa intensidad emocional porque no sabemos si esperar un poquito más a que crezca y pase ya esa línea de incomodidad o de una vez por todas cortarle y seguir manejando nuestro pelo corto. Como te decía, es un ejemplo muy sencillo pero es muy visual y muy gráfico de lo que nos sucede en las fases incómodas y es esa lucha con el tiempo y con los avances que van sucediendo. Nuestro pelo va creciendo a mayor o menor velocidad según la persona, pero a lo mejor necesitamos 3 meses o 4 meses para que ya nuestro pelo pase esa fase incómoda y realmente enfocarnos en peinados o en ese corte hacia ese tamaño más largo. Sin embargo, como te decía, ese crecimiento tan lento o que nosotros vemos como tan lento lo que hace es generarnos muchísima más frustración y lucha y decir, mira, se acabó, esto realmente no está avanzando, no está creciendo, corto por lo sano. Sin embargo, es simplemente una percepción fruto de ese estado mental y emocional que estamos viviendo, porque sí, el pelo va creciendo. Lo que pasa es que nosotros ese crecimiento lo vemos como muy pequeño, no le estamos dando el suficiente valor. Y como hemos hablado en muchos de los vídeos anteriores, sobre todo cuando hablamos de productividad, es que
No debemos subestimar cualquier pequeño paso. Cualquier pequeño paso que damos es un avance, es un éxito y un logro hacia el objetivo que queremos conseguir. Al final, a la hora de gestionar esa fase incómoda, de lo que se trata es de darnos cuenta de todas esas sensaciones y pensamientos que estamos sintiendo, que estamos reconociendo, y desde ahí tomar conciencia de qué queremos hacer. Más que tomar una decisión, una respuesta impulsiva que después nos podamos arrepentir, de lo que se trata es de aplicar este plan de 3 pasos para colocar todas esas sensaciones y que la decisión o la respuesta que vayamos a dar al final esté en consonancia, alineado con nosotros mismos, independientemente del resultado que produzca. Como te decía, para algunas personas o para algunas situaciones te va a ser muy fácil identificar que estás en esa fase incómoda, pero en otra quizás pues el prestar atención a pensamientos del tipo es que no sé qué hacer, no sé qué es mejor, no sé ni siquiera lo que siento, no sé si esperar o tomar la decisión, es que bueno, voy a seguir esperando, pues van a ser indicadores de que quizás estás pasando por esta fase. Así que comencemos por estas 3 acciones que te van a ayudar a gestionarla de una forma más serena, más tranquila y sobre todo alineado contigo. Paso número 1, la pausa. Lo que vamos a hacer en este paso es pausar ese ruido mental para conectar con esa paz emocional y esa paz mental. Ya hemos hablado en vídeos anteriores, como este de aquí, u otros que te estarán saliendo y que te voy a dejar también linkado en la cajita de descripción como contenido relacionado por si los quieres ver después. Lo que nos suele suceder es que cuando activamos ese ruido mental queremos gestionarlo desde la mente, y eso lo que hace es ir en su contra, intensificando muchísimo más esa carga y esa ansiedad que podamos estar sintiendo. Además, cuando nosotros detectamos ese ruido y empezamos en sobreanálisis a tratar de entender, analizar, enjuiciar y valorar todas las opciones solo desde la mente, lo que estamos haciendo pues es entrar justamente en eso, en sobreanálisis y en saturación, que nos afecta a nivel mental, emocional y que también en algunos casos, dependiendo de la intensidad de esta, puede tener manifestaciones a nivel físico. Así que el primer paso va a ser pausar toda esa revolución. En esos momentos no tomas decisiones, en esos momentos no analizas, no enjuicias, simplemente aprender a dejar de hacer para observar y escuchar el entorno como observador sin implicación, pero también de ti mismo. En este vídeo vamos a ver estos pasos de forma general y como te digo siempre, si hay algún aspecto en el que te gustaría profundizar un poquito más o algún tema concreto que te gustaría proponerme para próximos vídeos, lo puedes dejar en comentarios o mandando un mensaje privado a través de Instagram. Paso número 2, observar y escuchar. Esto ya te lo acabo de adelantar. De lo que se trata es de empezar a transformar ese rol activo, ese rol donde estás queriendo tratar de entender, de analizar, de adelantar acontecimientos, de vivir acelerado, a un papel de observador. Un observador que no se implica a nivel emocional y que no se implica a nivel mental. Simplemente es como si tú fueras una persona que está viendo pasar una película delante de él, pero no está analizando ni la historia, ni los personajes, ni por qué esto, ni por qué lo otro, o porque el director puso esto o puso esto. Simplemente estás ahí siendo observador de lo que está pasando, de esa realidad que estás viendo. Es importante hacer ese trabajo de aprender a conectar con ese papel de observador tanto del entorno como de nosotros mismos, porque si no es muy fácil que queramos gestionar esa situación desde el ruido mental y ruido emocional, y si lo hacemos desde ahí probablemente lo que consigamos es perdernos muchísimo más. Y un ejemplo muy gráfico que sabes que me encanta son las conversaciones donde una de las personas está escuchando música a todo volumen. Si yo estoy frente a ti y yo estoy escuchando música a todo volumen, sí, puedo mantener una conversación contigo, pero probablemente tú estés hablando de peras y yo esté hablando de patatas, con lo cual al final existe una comunicación entre comillas, bueno, estamos intercambiando palabras, pero realmente no existe una comunicación real donde nos estemos escuchando, donde nos estemos teniendo en cuenta. Pues lo mismo sucede con el ruido. Cuando nosotros paramos y nos permitimos esta segunda acción de observar y escuchar desde ese rol objetivo y distante, lo que hacemos es permitirnos esa comunicación y toma de decisiones a posteriori de una forma más consciente. Nos permite conectar con la situación 360 desde todos los puntos de vista. También en este vídeo de aquí hablábamos de la técnica del elefante y es súper importante aprender a conectar con esa distancia, esa fluidez a través de los distintos puntos de vista una situación. Sin embargo, cuando estamos en esa fase incómoda es mucho más fácil que nos perdamos en el ruido y solo veamos una sola situación o nos perdamos en todos los y sí, más que tomar distancia y ver las oportunidades que esa situación nos puede ofrecer.
De lo que se trata es asumir ese rol de observador, como te decía, sin implicación mental y emocional, tanto de nuestro entorno externo como de nuestro entorno interno, de nosotros mismos, y de esta manera también empezar a darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Colocar no solo ese ruido de fuera, de esas distracciones, esos y sí, esos deberías o condicionantes, sino también empezar a escucharnos a nosotros mismos para darnos cuenta de qué es lo que en estos momentos necesitamos, qué es lo que en estos momentos nos podemos permitir hacer, cómo nos sentimos realmente. Y esto es lo que me lleva al último paso. Paso número 3, accionar desde la colocación. Esto tiene que ver con esa imagen que te decía antes. Cuando nosotros pausamos, observamos y escuchamos, nos permite colocarnos con respecto a esa situación en un punto en el que nos encontramos más alineados con nosotros mismos y esa paz mental y emocional, y también nos permite valorar los diferentes puntos de vista, las diferentes perspectivas que podamos asumir con mayor calma y mayor serenidad. De hecho, incluso es como si tuviéramos delante la situación, alrededor varias bolitas con los diferentes puntos de vista, pero como lo estamos haciendo ya desde ese estado más calmado y más objetivo, nos permite quitar a un lado todo lo que nos genera ruido o lo que no está alineado con nosotros mismos en estos momentos, y simplemente quedarnos después a valorar esas acciones que nos van a permitir gestionarnos y afrontar esa situación de una forma más serena, pero sobre todo más consciente y coherente con nosotros. De hecho, aquí es donde ya se produce esa aceptación del proceso y esa aceptación de la solución de una forma más serena, hasta el punto de que vamos a estar en paz y en calma con esa decisión que hemos tomado, independientemente del resultado. El peso y el valor que le damos al resultado final va a depender de la persona, va a depender del tema, y no necesariamente siempre el resultado final va a estar por encima o va a ser la brújula de las decisiones. Al final, lo más importante es cómo nos sentimos nosotros con respecto a ese paso a paso, a ese proceso y a esa decisión. Cuando nosotros lo hacemos desde esa armonía y esa coherencia con nosotros, aunque el resultado al final no sea el que hemos esperado, va a ser mucho más fácil que lo gestionemos desde esa tranquilidad y sobre todo conectando con otras alternativas. Cuando nosotros tomamos esa decisión desde fuera o dándole un peso a algo que para nosotros no es tan significativo, lo que pasa es que cuando aparecen imprevistos o el resultado final no es el que pensamos, pues nos genera más lucha, más ansiedad, e incluso nos empezamos a invalidar porque no hemos tomado la decisión correcta. En un vídeo anterior, este de aquí, te hablaba de cuál es la mejor decisión, y es que justamente esa relación que tenemos con esta pregunta, cuál es la mejor decisión, cuál es la decisión correcta en esta situación, juega un papel muy importante en esa gestión emocional y mental de la fase incómoda. Cuando nosotros entendemos que la mejor decisión que podamos tomar es la que en estos momentos nos podemos permitir tomar en base a lo que hemos valorado, a lo que sentimos, a lo que necesitamos y a lo que estamos dispuestos a hacer, pues al final vamos a poder gestionar esa decisión previo, durante y después, independientemente de esa imagen final o ese resultado final que se dé. En la fase incómoda se activan muchos de esos condicionantes y esa relación con las expectativas de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, será lo correcto, será lo incorrecto, etc. De ahí que estas 3 acciones que te propongo pongan el foco en ti, independientemente de la situación o de la fase incómoda. Pon el foco en regalarte y permitirte ese espacio de pausa, de escucha y de observación para que esa decisión que tomes esté hecha desde ti para ti, que realmente sientas que la mejor decisión que pudiste tomar fue la que en ese momento tomaste, permitiéndote ese espacio de escucha, de aceptación y de respeto por tus propios procesos. Así que cuando hablamos de fase incómoda es importante tener presente esta tríada: aceptación, respeto y escucha. A partir de ahí, date el espacio que necesites para transitar cada uno de estos pasos, cada una de estas fases de la forma más serena posible, dejando a un lado ese juicio o ese análisis o tratar de entender o adelantar el futuro. Céntrate en ti, en lo que en estos momentos estás viviendo, sintiendo y necesitando, y a partir de ahí, teniendo el tiempo como ayudante,
Deja que el tiempo ayude a colocar también toda esa revolución mental y emocional para que puedas accionar desde ti y desde la aceptación de lo que en estos momentos eres y estás necesitando. Deseo de todo corazón que en el vídeo de hoy has encontrado algunas ideas diferentes para transitar esas fases incómodas cuando las vivas, en un contexto tan trivial como un corte de pelo o en algo tan significativo como puede ser una relación de pareja. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.